Buen día, profesor. Somos alumnos de la Universidad Politécnica Tlautla. Estamos cursando la asignatura de Mecánica de Materiales en la carrera de Ingeniería Civil. Estamos en la unidad 3, elementos sometidos a torsión. El tema que vamos a exponer el día de hoy es el 3.5, que es esfuerzos y deformaciones unitarias en cortante puro. Presenta López Muñoz Jennifer, Pérez Cruz Roberto José Mauricio y su servidor Barragán Tiburcio Emir Santiago. Como primero, tenemos que encontrar que en esfuerzo y deformaciones unitarias en cortante puro, un esfuerzo de cortante que actúa sobre una cara positiva de un elemento es positivo, como se muestra en las dos figuras que están a continuación. Positivo actúa en el sentido positivo de uno de los ejes coordenados. Los negativos actúan en sentido negativo de un eje. Es decir, que en el positivo podemos encontrar que en la cara de esta figura se va a someter a un esfuerzo positivo y el negativo es el contrario al mismo. ¿Podrías Bueno, explicar creo esta que diapositiva, compañera? sí, claro. Bueno, te comentaba que en esta parte de la cuestión de lo que es el cortante puro, se refiere a la acción, obviamente, de cuando una fuerza actúa sobre una sección transversal, pues, de nuestro elemento. Y obviamente, en este caso, estamos viendo lo que sería el fenómeno de la flexión, es decir, que es cuando nuestro objeto tiende a formar cierta curvatura en lo que sería su forma original. Entonces se desarrolla debido al momento que, pues obviamente estas fuerzas que generalmente son de compresión, y en este caso estamos hablando de un cortante puro también, cuando se dice que no existe ninguna flexión dentro de nuestras estructuras. No sé qué opines tú, compañero Roberto. Ajá, bueno, aquí lo que estoy interpretando, y bueno, también con lo que hemos visto en los temas anteriores, un cortante puro es cuando, por ejemplo, un material es, puede decirse, más frágil, carece de ese módulo de elasticidad o es menor, ya que nos va a hacer la ruptura casi al instante, ¿no? Es como lo que veíamos en el tema anterior. No vamos a tener a lo mejor ese tiempo, a lo mejor cuando llegue un sismo, a lo mejor de salir de alguna estructura donde nos encontremos por la falta de ese módulo de elasticidad, ya que el elemento va a tender a fallar en un instante de segundos, podría decirse, luego. Es correcto, compañero. Aquí podemos encontrar las condiciones de el cortante puro, que la primera es que las barras cilíndricas también se les llama eje, árbol o flecha. En muchas de las ocasiones las vamos a encontrar de esta forma. El esfuerzo cortante de torsión no es constante a lo largo del área a analizar. Es decir, que en algún momento se va a dejar de utilizar a lo largo de el entendimiento del esfuerzo, por ende, pues no va a ser una constante. El par perpendicular al eje longitudinal de la flecha. Esto quiere decir que el esfuerzo cortante de torsión es un par perpendicular al eje longitudinal de la flecha. Las secciones circulares permanecen constantes. Al contrario del esfuerzo cortante, que esto va a dejar de ser una constante, las secciones circulares permanecen constantes en el mismo. El eje de un material es homogéneo debido a que no se puede conocer los componentes de él a simple vista. ¿Nos podrías explicar las características, compañera Jenny?
Claro que sí, en la cuestión del cortante puro tenemos que cumplir con ciertas características que generalmente vienen desde la cuestión de un teorema. En este caso, la cuestión de definir la tensión, sabemos que pues obviamente son dos fuerzas que actúan en el mismo, perdón, en sentido contrario y obviamente van a hacer que nuestra estructura obviamente pierda su forma original, llegando a lo que nos comentaba hace rato el compañero Roberto, lo que es el punto de ruptura, es decir, cuando superan tanto su módulo elástico como plástico. Puede descomponerse en este caso en vectores que tienen que ver con la normal, que es esa fuerza que permite que los objetos no atraviesen la superficie en donde se encuentran. En este caso hablamos también de lo que sería la sección tangencial. Hablamos de que el esfuerzo tangencial generalmente se refiere al que se ejerce de manera vertical en nuestros planos, y estamos hablando de un esfuerzo normal, que es aquel que se ejerce en el eje X de nuestro plano de guía. Aquí nos dice que así como ya vimos algunos problemas en los que se involucró la presencia de tensiones normales, en este caso con este tema vamos a tratar otros donde solamente aparecen las tensiones tangenciales, que es lo que ya les comentaba, que son esas fuerzas que actúan de manera vertical en nuestras estructuras. ¿Podrías comentar la siguiente característica, compañero Roberto? Bueno, aquí vemos que el problema de corte puro se produce cuando una sección, una pieza actúa eh, exclusivamente a un esfuerzo de corte. En este caso puede suponerse que solamente se desarrolla la tensión tangencial y que la misma se distribuye uniformemente. Luego, por razón de equilibrio, deberá ocurrir, ¿no? Bueno, aquí nos dice que las fuerzas, como lo mencionan, actúan de forma tangencial. Claro que sí, ¿podrías pasar a la siguiente? Y bueno, Eh, siempre van a cargas. Sí, como mencionas, pues va a estar sometido a cargas, y aquí pues se puede observar en la figura lo que ya había mencionado, es un corte realizado en una esfera, eh, en donde se va a demostrar que bajo esta línea de ecuaciones es donde se va a componer. Como final encontramos a tau sobre que es igual a q entre pues el módulo, es en donde encontramos ya la definición para esto. Ahora bien, en los siguientes casos podemos admitir que es un esfuerzo de corte puro, en que las vigas de muy pequeña luz, donde la rotura se produce por corte puro, ya que el efecto de flexión es despreciable. ¿Qué quiero decir con esto? Que las vigas deben de ser muy pequeñas en cuestión de observar luz, debido a que para ello se va a encontrar una rotura. Esta misma va a producir un corte puro, es decir, limpio. El corte en una plancha metálica mediante el empleo de una cizalla. Funcionamiento, por ejemplo, la perforación de hojas metálicas, de donde podemos encontrar un corte limpio. Uniones con ramaches, bulones, soldadura, pernos, etc. Es donde encontramos la unión de metales. Agradeciendo el espacio y de igual forma a ustedes, compañeros, se concluye la exposición.